es ella la persona a la que le corresponde eso. Por supuesto que está todo muy bien encaminado en ese tema. Con respecto a los afiches, me da vergüenza un poco decirlo, pero están a 5.000 pesos. Pueden pasar a verlos acá, son muy lindos, son páginas de algunos de los libros hay algunas páginas acá del poeta anónimo y de la nueva novela. Quiero agradecerle a Juan Antonio por este espacio, en verdad, que creo que lo llevas muy bien, por recibirnos a todos. También quiero agradecerle a Miguel Lassen por haber actuado un poco como un puente para mí hacia el mundo de la literatura. Y por supuesto a mi madre por estar acá y por haberme dado luz. Y voy a leer página 126. Para continuar lo que leíste tú, Juan Antonio. Nota 5. Déjame acomodarme. Observaciones sobre el lenguaje de los pájaros. Véase la literatura. El lenguaje de los pájaros o confabulación fonética es un lenguaje inarticulado por medio del cual casi todos los pájaros y algunos escritores se expresan de la manera más irracional posible, es decir, a través del silencio. La confabulación fonética no es sino la otra cara del silencio. Los pájaros más jóvenes, como también así algunos escritores y músicos, sufren hoy por exceso de libertad y están a la búsqueda del padre perdido. Los pájaros ambicionan escapar del círculo del árbol del lenguaje. Desmesurada empresa, tanto más peligrosa, cuanto más éxito alcanzan en ella, si logran escapar, se desentienden de árbol y lenguaje, se desentienden del silencio y de sí mismos, ignoran que se desentienden y no entienden nada como no sea lo indecible, se desescuchan del silencio, se desescuchan de sí mismos, quieren desescucharse del oído que alguna vez los escuchara. Los pájaros no cantan, los pájaros son cantados por el canto. Despajareándose de sus pájaros, el canto se desencanta de sí mismo. Los pájaros reingresan al silencio. La memoria reconstruye en sentido inverso el canto de los pájaros. Los pájaros cantan al revés. Los pájaros viven fundamentalmente entre los árboles y el aire, y dado que sus sentimientos dependen de sus decepciones, el canto que emiten es el lenguaje transparente de su propio ser, quedándole luego atrapados por él, y haciendo que cada canto trace entonces un círculo mágico en torno a la especie a la que ellos pertenecen, un círculo del que no se puede huir, salvo para entrar en otro, y así sucesivamente hasta la desaparición de cada pájaro en particular, y en general hasta la desaparición y o dispersión de toda la especie. Los pájaros no ignoran que muchos poetas jóvenes torturan las palabras para que ellas den la impresión de profundidad. Se concluye que la literatura solo sirve para engañar a pobres gentes respecto a una profundidad que no es tal. Saben que se ha abierto un abismo cada vez más ancho entre el lenguaje y el orden del mundo, y entonces se dispersan o enmudecen. Dispersan dispersas migas en el territorio de lo lingüístico para orientarse en el regreso, pero no regresan porque no hay donde regresar, y también porque ellos mismos se desmigajan en silencio desde una muda gritería y lenguajean en silencio desmigajándolo en bullicio y gritería. Mudos de vergüenza se tragan en silencio su propio desencanto, descantan una muda gritería. Se tragan a pequeñas picotazos el silencio de su muda gritería.
Mudos de vergüenza se tragan en silencio su propio desencanto, descantan una muda gritería, se tragan a pequeños picotazos el silencio de su muda gritería, cantando el desencanto, descantan el silencio se los traga. A través del canto de los pájaros, el espíritu humano es capaz de darse a sí mismo juegos de significación en número infinito, combinaciones verbales y sonoras que le sugieren toda clase de sensaciones físicas o de emociones ante el infinito. Develar el significado último del canto de los pájaros equivaldría al desciframiento de una fórmula enigmática, la eternidad incesantemente recompuesta de un jeroglífico perfecto en el que el hombre jugaría a revelarse y a esconderse a sí mismo, casi el libro de Mallarmé. Cantando al revés, los pájaros desencantan el canto hasta caer en el silencio. Lenguajeando el lenguaje, lenguajeando el silencio en el desmigajamiento de un canto ya sin canto, se diría restos de un logos, migajas de un logos, migas sin nombre para alimento de pájaros sin nombre, pájaros hambrientos, pájaros hambreados por la hambruna y el silencio. Desconstruyen el silencio, retroceden de unos árboles a otros, han perdido el círculo y su centro. Quieren cantar en todas partes y no cantan en ninguna. No pueden callar porque no tienen nada que decir y no teniendo nada picotean como último recurso las migajas del nombre del autor. Picotean en su nombre inaudible las sílabas anónimas del indecible nombre de sí mismos. ¿Se entendió? Sí. Las metáforas. Dada una vieja cajita de madera que quiero destruir o arrojar a la basura, tengo el derecho de decir que la mato, que la expulgo, que la cocino, que la como, que la digiero, o bien que la borro, que la tacho, que la condeno, la encarcelo, la destierro, la destituyo, la vaporizo, la extingo, la desuello, la embalsamo, la fundo, la electrocuto, la deshincho, la barro. Responda a cada una de estas preguntas. No importa que usted, utilizando todo el poder que le confiere el uso y abuso de algunas metáforas en el ejercicio de la poesía, tenga o no el derecho de querer destruir o arrojar a la basura una vieja cajita de madera, diciendo que solo la mata, la expulga, la cocina, la come, la digiere, o bien que la borra, la tacha, la condena, la encarcela, la destierra, la destituye, la vaporiza, la extingue, la desuella, la embalsama, la funde, la electrocuta, la deshinche, la barre, o bien decir que solo la decapita, la escupe, la hiela, la accidenta, la deshilacha, la martiriza, la estrangula, la asfixia, la ametralla, la envenena, la ahoga, la fusila, la atomiza, la recuerda y la olvida, siempre y cuando usted le reconozca a esa vieja cajita de madera el derecho inalienable de morir dignamente en su propia cama y con la conciencia tranquila. No sé si quienes asistieron la semana pasada, creo que fue a la... ¿cómo se llama, Miguel? ¿Asistieron todos los que están acá o no? No. No poco. Ya. Quiero, no sé, Juan Antonio, ¿tú conoces un texto de nadie? Un texto de nadie. Este es un poema inédito de Juan Luis Martínez del año 77 que aparece
en el número 2 de la número quebrado. Voy a leerlo nuevamente acá, para aquellos que no lo conocen. Que no me resulta muy fácil leerlo, pero veamos. Un texto de nadie. El único personaje es yo mismo, el payaso descomedido, y ese único personaje, instalado sobre el alambre, debe hacer penitencia, caer en la cuenta, instalar su oscilación para instalar su caída, proferir su discurso sobre el molde abollado de una gramática ajada, proferir signos abollados, bollos, mimar versos de golpe rapsódico en una noble línea coral, suplicar su diaria ración de palabrería y recordar la perfidia radical del objeto, no olvidar que la perfidia es eterna y temporal, la todavía permanente fragilidad del objeto. La broma dura solo un instante, el instante de caer en la cuenta, el instante de la caída. Si andar sobre el alambre sirve para algo, es solo para andar sobre el alambre, o poner delicadamente nuestro puñadito de huevos que ha de fermentar en el vacío. Hay un algo que avanza, y eso que avanza es el lento y pesado avance de algo sobre algo que podría ser algo con un cuerpo, sobre algo que podría ser algo con un alambre. Lo cierto es que algo avanza sobre algo, y luego ese algo que avanzaba ya no está más. Se fue sin pagar ni un centavo, dejando solo aquello sobre lo cual avanzará. Un lamento porque vino a cantar por algo más que un centavo, y ahora algo se queda llorando por algo menos o por el mismo centavo. Aquello que estaba ya no está más, o está en otro lugar, boqueando su canción de muerte, y aquello que se ha quedado boqueando también su propia canción de muerte. Ese algo que ya no está más se ha llevado algo de ese algo que se ha quedado, y también a la inversa, es decir, que ese algo que se ha quedado con algo de ese algo que ya no está más. Lo cierto otra vez es que ese algo que aquí estuvo vino a corregir la bajada llamándola caída, y ahora se va publicando apenas su impublicable salto en el vacío, bloqueando la misma canción o cantando otra cualquiera. Helada la risotada, la carcajada, ninguna coma, ningún amor, ni de más ni de menos, ninguna canción de amor. Mientras esto que fue escrito antes es leído ahora, que iba a ser después, que iba a ser ahora y que ahora ya no es, mientras esto que fue escrito por alguien alguna vez es leído también ahora o después por alguien que puede ser el mismo que lo escribió u otro cualquiera, o no ser leído por nadie. Aquí en estas mismas líneas, quizás no ahora, sino antes o quizás después, también hay algo que todavía avanza hacia otro lugar o desde otro lugar, avanza hasta aquí o hacia ningún lugar. Y entonces lo que se cree que podría suceder aquí, sucedería en cualquier otro lugar menos aquí. En otro lugar y también aquí mismo se ha dicho lo que se dice aquí. Hay algo que avanza, y eso que avanza es el lento y pesado avance de algo que podría ser algo como un cuerpo sobre algo que podría ser algo como un alambre. Lo cierto, si algo cierto hay aquí, es que algo que avanza sobre algo primero está aquí, y luego ese algo que era visto o sentido, y se sabía que avanzaba, o simplemente por haber avanzado ya no está más, o solo porque aquel que esto veía o sentía está ya en otro lugar, y aquello que avanzaba y que creemos que ya no está más, sigue estando en el mismo lugar sin haber avanzado ni un ápice. Ahora, otra vez aquí mismo, sobre el alambre vacío de su palabra vacía, él se va por el alambre del vacío hacia alcanzar el vacío de su propia palabra, hasta donde no haya más palabra, ni alambre, ni vacío, el lugar del no lugar, el magnífico lugar de los lugares. El único personaje es yo mismo, la pobre palabreja convertida en sujeto por obra y gracia de sí misma,
destruyendo en sí misma su gracia de sujeto, destruyéndose palabra por palabra en la palabra, viéndose cortada por el alambre cortado, viéndose de sí misma hacia el vacío de sí misma, del cerco de la lengua hasta llegar al silencio sobre la cuerda floja y cantar y repetir en silencio una vez más, otra vez la misma canción. Ninguna coma, ningún amor, todo parece una broma, ninguna coma, ningún amor, ninguna canción de amor. Si hubo que decir algo fue porque siempre hubo que decir algo. Si hubo que decir que hubo un escrito sobre la mente, también hubo que decir que también hubo un escrito sobre el cuerpo. Ahora se dice, por decir algo, que hay otro texto que podría ser un lamento, salvo que después de nombrado ya no es más un lamento, es leído entonces como un lamento, sino como una crítica. Crítica que si fuera crítica de sí misma hablaría de un cuerpo. ¿Acaso de un cuerpo ilegible? Entonces se descubre al final lo que iba a ser el principio y se descubre en la propia ilegibilidad de la mente. Lejos de donde algo pudiera oírse, una voz anónima frasea una canción sin nombre. Ninguna frase, ninguna coma, ningún texto, ningún autor, ningún delito, ningún rencor, ninguna canción de amor. Si alguna vez hubo alguno que pretendió ser autor, ya nadie recuerda su nombre, y menos la canción que no escribió. Y aunque todo parezca una broma, es que quizás ya está muerto, o realmente nunca existió. ¿Se aburrieron ya? No. No sé dónde están, no sé eso, pero quiero leer ¿Quién soy yo? De Poemas del Otro, que yo en verdad ya no sé cuál de acá de Poemas del Otro, cuál es de uno o del otro. ¿Quién soy yo? Espero que la sombra me separe del día y que fuera del tiempo, bajo un cielo sin techo, la noche me acoja donde mejor sé morir. Si mi destino está sobre la tierra entre los hombres, preciso será aceptar en mí aquello que me definió, puesto que no quiero ser otro que yo mismo. Mi nombre, mi rostro, todo aquello que no me pertenece, lo doy como forraje al público insaciable. Mi verdad la comparto con los míos. No vivo en la superficie, mi morada está más profunda. El malentendido no viene de mí. Nada tengo que ocultar. Si no sé a dónde voy, sé con quién voy. Mi parte del trabajo es asumir mi libertad. Lo digo a fin que más tarde nadie se asombre. Lucharé hasta que me reconozcan vivo. Mi patria está sin nombre, sin tachas. Hay una verdad en la subversión que nos devolverá nuestra pureza encarnecida. Y si debiera equivocarme, eso nada cambiaría. Hacer reventar los sistemas es el único juego aceptable. El movimiento es la única manera de permanecer vivos. Mi amor lo doy al hombre o a la mujer, quien me acompañará en este periplo incierto, donde velan la angustia y la soledad, y no cerraré los ojos ni los bajaré. Ya. Bueno, lo último que quiero decir en verdad es que me es un poco difícil, no sé de qué cosas se puede hablar aquí, no sé. Se puede hablar en una conversación, no lo sé. El domingo. Finalmente sobrepasé mi pánico escénico. Lo superé. Muchas gracias. Gracias a ti.
Y para seguir en este sonido cósmico, como diría mi amigo Claudio Bertoni, vamos a dejar a otro amigo poeta que sigue este sonido de Juan Luis Martínez. Quiero presentarlo con un gran aplauso. Ya nos ha acompañado acá, lo vi en The Clinic, una gran voz, un gran poeta, un gran intérprete, creo, de la poesía, Miguel Lassen. Un aplauso para él. Es muy común, hay un poema de hecho que trata de eso. Uno de los poemas preferidos por mí de la nueva novela, en realidad son 3 poemas, pero voy a leer solo uno de la tríada. Es sobre el gato de Cheshire, el gato de Alicia. Yo creo que lo recordaremos muchos, los que habremos leído en algún momento a Alicia o a los que nos habrán hablado de Alicia en el País de las Maravillas. Este gato que sonríe y de pronto, en la medida que está sonriendo, va desapareciendo hasta quedar solo su sonrisa en el aire, y que hace exclamar a Alicia: nunca he visto un gato con o sea, he visto gatos sin sonrisas, pero nunca he visto una sonrisa sin gato. Creo que Juan Luis Martínez trabaja muy bien ese mensaje profundo que significa el gato, la sonrisa sin gato. El gato de Cheshire. El nombrar a los gatos es un asunto difícil, T.S. Eliot. Suponga que usted es Alicia y pasa una temporada en el País de las Maravillas. Allí encuentra un gato sin cuerpo cuya cabeza flota en el vacío. Ese gato aparece y desaparece a voluntad. Este gato descorporizado ostenta una permanente y misteriosa sonrisa. Usted se lo presenta al rey, pero el rey no gusta del aspecto de este extraño amigo suyo y decide eliminarlo. El verdugo opina que no se puede cortar una cabeza a menos que exista un cuerpo del cual cortarla. El rey dice que cualquier cosa que tenga una cabeza puede ser decapitada. Busque una solución, tachado. 1. Decapitar es separar la cabeza del cuerpo. Como el gato no tiene cuerpo, no lo puedo decapitar. 2. Decapitar es cortar la cabeza. Como el gato no tiene cabeza, entonces usted puede decapitarlo. 1. La naturaleza de este gato cabeza impide que su parte anterior superior, cabeza, sea separada de su no cuerpo. El cuerpo del gato es pues más bien una infinidad infinita de no ser. 3. El gato es la cabeza, el cuerpo es el cuerpo, tachado. O a la inversa, el gato no es la cabeza, ni el cuerpo es el cuerpo. O a la inversa, el cuerpo es el cuerpo, la cabeza no es el cuerpo, tachado.
o a la inversa. 4. El cuerpo del gato está sumergido hasta el cuello en la infinidad del no ser. Tachado. 5. La cabeza gato es visible. El no cuerpo no gato no es visible. Tachado. 6. Que el cuerpo no sea visible no significa que el gato no tenga cuerpo. Que la cabeza no sea invisible no significa que el gato tenga cuerpo. El cuello del gato es un punto indefinido y vacilante entre lo visible y lo invisible. Martínez es de estos poetas que experimentó con la prosa al punto de volverla en algunos puntos más poética que la misma poesía, que el mismo verso, que la misma poesía en verso. Es interesante porque la prosa marca un ritmo que el verso por lo general lo acorta, pero hay en la prosa de Juan Luis Martínez, según lo que yo noto, un ritmo más acelerado que sin embargo mantiene, y esto es una paradoja, mantiene el ritmo breve del verso. Sigo con el gato de Cheshire. 1. Véase la zoología. La más alta forma del conocer y del ver es el conocer y el ver, el desconocer y el no ver. Meister Eckhart. Gracias a esa imprevisible pero muy oportuna aparición del gato de Cheshire, con su proverbial sonrisa en Alicia en el País de las Maravillas, desvaneciéndose gradualmente hasta quedar reducido a una estereotipada mueca, el autor puede dejar sentada su actitud ante el mundo semejante a la de Alicia, maravilla, pero también extrañeza y temor. Las sorpresas con que uno se va encontrando a lo largo de este texto están en armonía con la sorpresa que el texto en sí mismo constituye para el lector tras un título tan desorientador en su sequedad. Esta pequeña e insoluble paradoja en la que se nos impone una monotonía desesperante porque el autor lleva a una situación límite la lógica de su observación, encierra también la virtud de un humor metafísico y grotesco en vista a un efecto que sobrepasa la risa y que afecta a la tristeza radical de nuestra condición. El gato de Cheshire se aproxima con su sonrisa al contemplador, sustrayéndose al mismo tiempo hasta una inaccesible región distante y extraña, siendo esta la ambigüedad que parece compartir con las esfinges. Ninguna respuesta, por pertinente que sea, sofocará esta pregunta esencial. ¿Por qué y para qué sonríe el gato de Cheshire? Y respuestas impertinentes son, en este caso, las que se infieren todavía a lo humanamente normal. Para concluir, quiero leerles unos versos de un poema largo que ya va en los 1500 versos, que empecé hace un año y que por esas sincronicidades 6 meses atrás, cuando con María Luisa, gracias a don César Soto, coincidimos en un bar entre poesía y un poco de cerveza y nos conocimos. Gracias a esa sincronicidad me ha permitido el evento extenderlo hasta lo inextricable. Inextricable, palabra muy borgesiana,
No hay que saber lo que significa para entenderla. Voy a leerles el comienzo de ese poema, solo para adelantar lo que alguna vez me gustaría leer completo, ojalá este verano, en este mismo bar que esplendorosamente nos acoge para homenajes que cobran vida, vida en entelequia. Las calles del puerto ascienden a los cerros y a imitación del océano se repliegan, sin sentido directo, en una eterna vuelta del pasado mítico. Por eso en Valparaíso los muertos incesantes aún avanzan circulando. Y hechos de carne y sangre puras y reales, María Luisa de Dios y yo, con el cielo pronto a la noche inextricable, la noche pronta a la diosa mnemotécnica. Navegamos una avenida y arribamos una taberna y nadamos una cerveza. Y el destino adverso no conseguía ahogarnos. Sentados en las sillas, pero con nuestras mentes saltando como delfines, conversamos la posibilidad de que los seres y las cosas quedaran sin resolver, solo disueltos en la esperanza de conjugar un lenguaje irregular e inusitado, adjudicarse la estética infinita del contraflujo, con tal de disipar la ilusión de dirimir y esparcirse salpicando en un hábitat poético de sinuosos meandros, en el curso serpentino de un río cuyas aguas, contrarias a desembocar, curven el tiempo y rasguen el espacio. ¿Por qué no abrazar la tensión, el sonido intenso de la cuerda tensada que en su fragilidad vibra sin embargo en la fiera, cósmica frecuencia de un mí para ti, un sí para mí, un sol para ti, para mí, y ser dos fuerzas impares que con la soberbia de los siglos y la humildad de los astros presumamos un desfase temporal y un quiebre espacial sinfónicos dignos de poemas de Juan Luis de Dios.